Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar del proceso de manifestación, cómo crear la vida de nuestros sueños, cómo crear todo lo que tenemos en nuestra mente. Todo está en ti y realmente es algo que me ha costado mucho comprender después de estar años emprendiendo, pero ahora en la realidad es lo que más me está ayudando a crecer mi negocio. No estoy hablando de funnels, no estoy hablando de marketing digital, no estoy hablando de absolutamente nada de eso, estoy hablando de leyes mentales, leyes universales que todo el mundo podemos aplicar, tú también la puedes aplicar para construir grandes cosas, igual que estoy haciendo yo y que haré cada vez más en el futuro. Bienvenido a un nuevo vídeo, yo soy Luis Sierra, por si no me conoces, tengo una agencia de marketing y llevo emprendiendo 4 o 5 años. Y en estos 4 o 5 años he estado pegándome de hostias con la realidad cientos de veces, intentando cientos de modelos de negocio, quizás no cientos, pero sí que unos cuantos, trading, productos físicos, e-commerce, he probado de todo, ¿vale? ¿Y por qué no me funcionaba y al final con mi agencia de marketing sí que me ha funcionado? Pues una simple razón. Empecé a entender las leyes universales y entendí cómo aplicarlas. Cometí muchos errores por el camino y por eso quiero hacer este vídeo. Quiero que te quedes hasta el final porque vamos a ver todas las claves de este proceso de manifestación. Cómo llegar a tus objetivos. Lo antes posible. Sí que es verdad, no te voy a engañar, no es un camino fácil, ni es un camino de rosas, es un camino de espinas. Sobre todo cuando estamos emprendiendo, ten en cuenta que te vas a convertir en el 1% de la población. La mayoría de personas se conforman con lo sencillo, con tener un empleo y quedarse en eso, quedar toda su vida durante años y luego tener la esperanza de cobrar una pensión. Y tú, sin embargo, estás aquí queriendo emprender, queriendo buscar otras formas de creación y queriendo mejorar. Entonces, es importante que te quedes hasta el final del vídeo porque puede que al final del vídeo encuentres la clave que tú necesitas para empezar a ejecutar de una manera más rápida y acortar ese tiempo de delay. ¿Vale? En este vídeo quiero hablar de una frase que a mí me ha llamado mucho la atención cuando lo he escuchado, porque a mí me recordaba a la comunión, no os voy a engañar, y siempre he sido bastante escéptico con el tema de Dios, hasta hace relativamente poco, quizás un par de años, y realmente la he entendido hace poco. Y es pide y se te dará. ¿Vale? Es una frase de la Biblia bastante conocida, que seguro que muchos la conocéis y todo esto está relacionado con el proceso de manifestación. Ahora entenderéis por qué. Y gracias a esta reflexión que yo he hecho, quiero transmitirosla para que podáis conectar más con ese proceso de manifestación y empezar a generar todo lo que queráis. Entonces, pide y se te dará. Realmente cuando yo escuché esa frase, pedir no es algo positivo. Es decir, lo que dices cuando pides es que no tienes algo, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo, pues, no te voy a engañar, tengo aquí un Invisalign, ¿no? Perdón por el ruido para todos los que estáis en Spotify. Un Invisalign, que es una ortodoncia invisible para colocar la dentadura, ¿no? Ahora mismo probablemente tú no la veas, pero yo la llevo puesta a día de hoy. Entonces, si yo pido algo, voy a pedir algo que no tengo. No voy a pedir un Invisalign que ya sí que tengo, ya he materializado ese Invisalign después de estar varios años pensando en que quiero tener una dentadura mejor, ¿no? Entonces, cuando pides algo que no quieres, muestras necesidad, muestras que eres vulnerable, que al fin y al cabo todavía no has llegado a ese punto. Pero claro, la frase te dice, pide y se te dará. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de pedir? Porque ya como he dicho, esa no es la correcta. Pedir, bajo mi reflexión, como siempre, aquí os traigo mi opinión, os traigo lo que he reflexionado desde un primer momento para que vosotros lo podáis aplicar. Pedir se entiende como algo del subconsciente. Es decir, quiero pedir algo, pero primero tengo que serlo. Tengo que entender ese proceso de creación, ese proceso de manifestar lo que quiero. Pido en mi subconsciente tener eso, tener ese deseo final, pero tengo que convertirme en ello primero, luego actuar en consecuencia para que luego con ese delay se termine materializando. ¿Vale? Entendamos siempre el proceso de creación. Ser, hacer, tener.
al pedir, tenemos que ser esa persona que te quieres convertir. Quieres ser disciplinado, quieres ser emprendedor, quieres tener libertad, quieres tener éxito, quieres tener influencia. Tienes que ser esa clase de persona. ¿Cómo actuaría esa persona si ya tuviera todo eso? Eso lo que te va a permitir es actuar en consecuencia. ¿Vale? Que tus actos, cuando ya has establecido tu ser, tus actos tienen que ir en consecuencia a ese ser que has establecido y que deseas. ¿Vale? Y desear también es una vibración baja, pero tenemos que desearlo haciendo. ¿Vale? Si no, lo que estamos haciendo es alargar más el proceso. En el momento que ya somos, hacemos, tenemos. Tenemos que entender que este es el camino que siempre se cumple. Esto es como la ley de la gravedad. Es un proceso que para todo el mundo funciona. Para ti, para mí, cualquier humano que entienda estas palabras y que sepa actuar en consecuencia, se va a cumplir sí o sí. Y ten en cuenta que cuando empiezas este proceso de ser, hacer, tener, va a haber procesos de adversidad, va a haber obstáculos. Subir una montaña no es fácil. No es fácil, vas a encontrar rocas, vas a encontrar caminos que no tienen salida, vas a tener que darte la vuelta y vas a tener que buscar otras alternativas. Pero cuando te encuentres esos obstáculos que están en tu camino, lo que puedes decir es voy por el buen camino porque sigo encontrando obstáculos. Si no encontrara obstáculos, no sería el camino correcto, porque no estaría escalando la montaña, que es donde está el éxito. Estaría caminando por un valle. Yo sé que la montaña tiene obstáculos, tiene adversidad, y no es fácil subirla, si no todo el mundo la subiría. Pero al encontrarme problemas, fuegos, en los negocios es totalmente igual. No estamos hablando solo de la vida, estamos hablando de negocio. Yo me pongo en el ejemplo de cuando empecé a conseguir clientes. Primer punto, no conseguía clientes de ninguna manera. Primera adversidad, primera roca en el camino que tenía que sortear, que tenía que retroceder, probar métodos. Este no funciona, he perdido 300 euros. No pasa nada. Este método, ¿no ha funcionado? Sí. Este método, necesito más clientes. Vamos a buscar otros métodos de captación. Vamos a ampliar, vamos a crear contenido en redes. Todos esos son obstáculos que vamos a encontrar en el camino y que si tú entiendes este proceso de manifestación, vas a afrontarlos de otra manera totalmente distinta que si lo estás haciendo de una manera normal. Yo, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de uno de los emprendimientos que yo tuve, que fue crear llaveros con una impresora 3D. De hecho, la impresora 3D la tengo todavía aquí y creaba llaveros para venderlos a otras personas que les gustara ese tipo de cosas. ¿Cuál fue el problema que me tumbó? Después de tener unos llaveros muy, ¿cómo decirlo? Muy chulos, que eran muy vistosos, se podían vender, había demanda de ellos, de hecho vendí varios de ellos. ¿Cuál fue el problema? Que no sabía cómo venderlo. Y al no entender este proceso de manifestación, es decir, ser, hacer, tener, al hacer encontré obstáculo y ahí se perdió todo. Entonces, ahí está el problema. Si yo en ese momento de encontrar ese obstáculo hubiera dicho, oye, porque era buen momento también hay que aprovechar ese tiempo, esa oportunidad. ¿Y si hago meta ads para conseguir clientes de mis llaveros? Si yo los vendo a 5 euros y el CPA, el coste por adquisición de cliente, es de 1,60 €, me quedan, pues vamos a poner 3 euros limpios, o más o menos el coste por llavero eran 50 céntimos. Entonces, si yo hubiera seguido haciendo eso, hubiera tenido primero una habilidad muy buena, que es hacer campañas de meta ads, que es desde aquella época, fíjate, estoy hablando 5 años, hubiera tenido una habilidad súper poderosa, que es hacer anuncios en Meta y además vender productos. Me hubiera costado dinero y hubiera perdido dinero 100% en ese proceso. Pero eso también forma parte de la adversidad. Perder dinero, perder tiempo y perder otras oportunidades, ese coste de oportunidad, forma parte de ese proceso de creación. Y si yo hubiera seguido, hubiera vendido eso. Y hubiera tenido
pues más o menos éxito, depende del modelo de negocio. Pues obviamente con llaveros seguramente no te vas a hacer millonario, no te voy a engañar, pero hubiera tenido un negocio exitoso, que hubiera conseguido una cierta rentabilidad y todo ok, ¿no? Ahora bien, quiero que lo tengas en cuenta. ¿Quién falló ahí? ¿El modelo de negocio? El modelo de negocio funciona. Todos conocemos un e-commerce que funciona. Da igual de lo que sea, todos los conocemos. ¿Qué falló también? Pues la oportunidad. Yo creo que era el mejor momento para hacer Meta Ads porque estaba todavía muy reciente y no estaba tan masificado el mercado. Pero sin embargo, lo que fallé fui yo, fue mi persona, por no entender ese proceso de creación y de cómo hacer las cosas concretamente para llevar mi negocio a éxito. Coger, rendirme, tirar la toalla y no romper ese miedo de querer buscar clientes, ese hambre de querer pues expandirme, de crear patrocinios, de conectar con otras personas. Todo eso no lo entendí. De hecho, todo está documentado, podéis verlo en Instagram, LED en 3D, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria. Así que todo queda documentado. Y también te recomiendo que me sigas en mi cuenta personal, que es Luis Sierra, por si no lo conoces. Sígueme en Instagram, que ahí vamos a estar generando mucho contenido diario para que sepas exactamente lo que hago en mi día a día para manifestar todo lo que deseo. Entonces, dicho esto, entiende eso. Pide y se te dará. Pero claro, tienes que pedir siendo. Tienes que pedir siendo esa persona y teniendo la fe de que este proceso de creación se cumple el 100% de las veces. Pero siempre recuerda que esa fe sin obra, ese caminar con fe, pero siempre se camina. Siempre hay que actuar. Tenemos que entender eso. Que si no actúas en consecuencia a tu ser, nunca vas a llegar a ser, a materializar, mejor dicho, a materializar ese ser que tanto deseas. Tienes que actuar en consecuencia. Y es lo más complicado. Y seguramente sea donde fallan el 99% de personas. Porque siempre hay hábitos que no tenemos, siempre hay cosas que fallamos, siempre hay entorno que tira para atrás. Todas esas cosas, analiza lo que haces en tu día a día, con quién te juntas, qué te hace bien, qué te hace mal en tu proceso. Porque al fin y al cabo, tarde o temprano, te encontrarás en un proceso solitario. Es inevitable. Es inevitable porque al fin de cuentas, si quieres encontrar tu propósito y desarrollar tu ser, esa individualidad, vas a encontrar personas que te frenen y que no quieren esa individualidad por el hecho de que esas personas quieren que te vaya bien, muchos de tus amigos, muchos de tu entorno, quieren que te vaya bien pero no mejor que ellos. Entonces, en el momento que estés repuntando, te van a echar para atrás. Y quiero que lo tengas en cuenta, también te va a pasar. Todo eso te va a pasar y es un proceso realmente solitario. Y si estás atento a las señales, lo que va a pasar es que vas a entender todo eso, qué te hace mal, qué te hace bien, qué te avanza, qué te está haciendo retroceder y qué te está cada vez alejando más de esa materialización. Y sí, la materialización lleva un tiempo, lleva un delay. Yo lo que vivo a día de hoy, todo lo que ves, todos estos libros, todo este setup, esa cámara, los monitores, todo esto lleva un proceso de manifestación. ¿Vale? Yo estoy viviendo la realidad ahora que, por ejemplo, de hace 6 meses, que no tenía nada de esto. O quizás un poco más, vamos a poner 8 meses, que no tenía absolutamente nada de lo que ves aquí. Sin embargo, ¿cómo estoy actuando yo en consecuencia para un ser que dentro de 6 meses, todas las acciones que estoy tomando ahora, en 6 meses o incluso en 3 meses, que es 90 días es el número mágico, en 3 meses se van a empezar a manifestar cosas de todo lo que estoy haciendo a día de hoy, pero porque entiendo el proceso de manifestación. Y cuando me aparezca una oportunidad, me aparezca una mejora de mi vida y empiece a manifestarse esa vida de mis sueños, que obviamente no se hace de la noche a la mañana por este proceso de manifestación, entenderé, pues sí, hace 3 meses actué en consecuencia y ahora estoy disfrutando de la cosecha que sembré hace tiempo. ¿Vale? Pero igual, entendamos también esa metáfora. Tenemos que sembrar y tenemos que cosechar, ¿vale?
y entre la siembra y la cosecha hay un periodo de tiempo. Y por mucho que riegues una planta y por mucho que le pongas al sol, que le quites del sol, que intentes cambiar la tierra, lo más probable es que estropees la semilla de esa planta por esa impaciencia del proceso de manifestación. Tenlo muy en cuenta. Lleva tiempo, actúa en consecuencia, lo primero de todo, crea tu ser ideal, crea tu ser, cómo quieres ser, cómo quieres encontrarte. Y ahora, ¿qué acciones debes tomar para llegar a ese ser? Y alinea todas esas acciones que tomas en tu día para lograr ese ser lo antes posible. Y siempre, cuantas más acciones alineadas con tu ser tengas, antes vas a llegar a ese ser ideal y a llegar al tercer proceso de manifestación, que es tenerlo, materializarlo, vivirlo en el plano de la realidad, no en el subconsciente ni en la mente, sino ya en la realidad. Así que dicho esto, espero que te haya gustado este vídeo y que hayamos entendido este proceso de manifestación, de pide y se te dará. Por supuesto, déjame en comentarios, déjame lo que quieres ver en el siguiente vídeo, qué te gustaría que tratara. ¿Quieres que hablemos más de negocios? Estoy viendo que os gusta más la metafísica y que hablemos de este proceso de creación cada vez más. ¿Quieres que siga con este tipo de vídeos? Déjamelo en comentarios y yo encantado de seguir hablando de ellos. Por supuesto, en Spotify, 5 estrellas, déjame tu follow y en YouTube suscríbete, dame like, así sé qué es lo que os está gustando y qué es lo que no os está gustando. Así que yo soy Luis Ensierra, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta la próxima.